aquí hacemos un rápido recuento de lo que hemos visto en la sesión pasada. Quiero hacer un resumen rápido de lo que vimos en la sesión pasada. ¿Qué tema hemos estado viviendo? ¿En qué nos ocupamos en la sesión pasada? Pues hemos estado resolviendo ejercicios en este caso respecto a capacitancia. Una de las partes importantes dentro de los ejercicios es considerar el voltaje almacenado en el capacitor. ¿Por qué? ¿Por qué es importante considerar el voltaje almacenado en el capacitor para los cálculos subsecuentes de voltaje? Para saber si está cargado. Sí, esa es una primera razón. La segunda es para ir acumulando el voltaje del capacitor en tiempos anteriores al análisis que van a ir realizando. Entonces, en esta primera parte de la unidad hemos estado viendo a los dos principales elementos almacenadores de energía. Les comentaba también la vez pasada de accedan a una tabla de resumen que viene en el texto, en donde se plasman las principales características de estos dos elementos, bueno, de los tres elementos pasivos que tenemos en los circuitos eléctricos. Entonces aquí, ustedes me dicen si se alcanza a ver la tablita que voy a poner en pantalla. ¿Y la aprecian? Sí, Miss. Sí, Miss. Ok, esta tabla está en el capítulo 6 del libro de texto de circuitos de Salicu y es un resumen interesante sobre características importantes de los elementos básicos. Entonces aquí se menciona a la resistencia, al capacitor y al inductor o bobina. Estas ecuaciones, esas características, ya las vimos de alguna forma en la primera competencia. Lo que se hace en esta tabla es un resumen muy práctico de las relaciones de voltaje a corriente, voltaje-intensidad o corriente-voltaje, potencia o energía, la forma de reducir conexión serie y conexión paralelo, y cuál es el comportamiento que tengo para corriente directa en cada uno de estos elementos. Entonces, aquí, específicamente en el caso de la resistencia, pues tengo una de las ecuaciones que vienen de la ley de Ohm, es decir, el voltaje de la resistencia es intensidad de corriente por resistencia, la intensidad, una vez que despejo, es voltaje sobre resistencia, la potencia específica para la resistencia es intensidad de corriente al cuadrado por resistencia, voltaje al cuadrado sobre resistencia, y para obtener resistencia equivalente en serie, voy a sumar ambas, en este caso, está haciendo referencia a dos resistencias en serie se suman. Para la equivalente, pues ya sabemos que es el producto sobre la suma, y aquí en corriente directa la resistencia se comporta de manera igual. Entonces aquí la variable de circuitos que no puede cambiar es en este caso la resistencia. Para el capacitor tengo que el voltaje es igual a 1 sobre la capacitancia integral de tiempo 0 a t de intensidad de corriente más V de T0. Este término lo pongo antes de la integral para que no confundan y vayan a pensar que es parte de la integral. Entonces, este término, ¿cómo lo identificamos? V de T0. ¿Cómo lo conocemos? ¿Como la condición inicial? Exactamente, es la condición inicial de voltaje almacenado en el capacitor. La otra ecuación que tengo aquí es la de corriente. Corriente es capacitancia por derivada de voltaje con respecto a tiempo. Entonces, de aquí se deriva que existe corriente en el capacitor mientras exista variación en el voltaje, mientras exista cambio en el voltaje.
La ecuación de energía. La energía es 1 de la capacitancia por el voltaje al cuadrado. La ecuación para reducir dos capacitancias en serie es como lo sería para las resistencias, pero en este caso sería capacitancia 1 por capacitancia 2 sobre capacitancia 1 más capacitancia 2. Y para reducir capacitancias en paralelo es la suma de las capacitancias parciales. En corriente directa, aquí es importante este asunto, que lo recuerden bien, el capacitor se comporta como un circuito abierto en corriente directa. ¿Por qué es este comportamiento? ¿Por qué se comporta así el capacitor en corriente directa? ¿Cuál es la razón? No pueden, Aldair. ¿Cuál es la razón de que se comporta así el capacitor en corriente directa? En circuito abierto y cortocircuito, ¿verdad? El capacitor en circuito abierto, ¿por qué se comporta como circuito abierto en corriente directa el capacitor? Bueno, ¿Sí? digo, sí, como, no sé si tenga que ver algo como el anterior tema donde en circuito abierto me parece que era la resistencia valía infinito. ¿Sí? Sí, pero es el caso para la resistencia. Esto tiene que ver con lo que se menciona en uno de los videos que veíamos, en la simulación, o en uno de los videos que veíamos, en el sentido de que cuando se está conectando al capacitor a una batería, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que sucede cuando conecta un capacitor a una batería? Considerando que el capacitor está descargado. ¿Sí recuerdan qué sucede en el video? ¿Cómo lo explican? ¿Quién sí recuerda qué sucede con el capacitor descargado cuando lo conecto a una batería? Se carga. ¿Cómo? ¿Qué pasa internamente en el circuito? ¿O a qué se refiere con que se carga? Bueno, que se carga eléctricamente. Eh, cada una de las placas internas que tiene el capacitor. ¿Sí? ¿Qué pasa con las placas y la carga? En el video lo mostraban bien claramente, las cargas se mueven, las cargas negativas se alejan del terminal negativo y se depositan en una de las placas. Entonces, todo este movimiento de cargas se da hasta que se tiene la carga total para la cual fue diseñado el capacitor. Una vez que ya se encuentra cargado, como bien dice, ya no hay movimiento de cargas. Y recuerden ustedes que la corriente se define como el movimiento de cargas. Entonces, si el capacitor llega a su máxima carga, pues ya no admite más cargas, ya no hay circulación de corriente. Entonces, en un circuito abierto, como bien sabemos, no hay una trayectoria cerrada por la cual pueda moverse la carga, por la cual se pueda establecer la corriente. Entonces, esa es la razón de que un capacitor se comporte como circuito abierto en corriente directa. Adquiere su carga total y ya no permite ningún otro movimiento de carga, ya no admite ninguna otra carga, ¿sí? Entonces, eso es importante que lo tengamos bien en cuenta porque estos conceptos los vamos a aplicar ya en el siguiente subtema. Por último, tenemos aquí al inductor o bobina. Capaz está indicado por su característica que es la inductancia y acá el capacitor está indicado por su característica que es la capacitancia. Entonces aquí para el inductor, para la bobina, el voltaje queda determinado por la ley de Faraday. Esta es la ley de Faraday. Y me dice que el voltaje en extremos de un capacitor es igual a la inductancia por la derivada de la corriente con respecto a tiempo. Entonces aquí debe de haber variación en la corriente para que pueda haber un voltaje en extremos de la bobina. Ahora tengo acá la ecuación de corriente. La ecuación de corriente es 1 sobre la inductancia
integral de tiempo 0 a t del voltaje diferencial de t más I en T0. ¿Qué es esta I de T0? La condición inicial. La condición inicial. Entonces, esta condición inicial yo la he estado agregando al inicio, antes de la integral, para que no me confundan este término como parte de la integral. Entonces, esa condición inicial, una vez que tenga la condición inicial, voy a sumar lo que me dé la integral del voltaje. La energía está determinada por un medio de la inductancia y la intensidad de corriente al cuadrado. Entonces, hay energía en el capacitor, aunque no exista variación en el voltaje, aunque no exista voltaje, aunque el voltaje sea cero, tengo entonces aquí que la energía depende nada más de la corriente. Ahora, para reducir inductancias en serie, en este caso 2, basta con sumarlas ambas y ya tengo la inductancia equivalente. Para inductancia equivalente en paralelo, aplico entonces producto sobre suma, para el caso de dos inductancias. Y en corriente directa, este es otro aspecto importante que hay que tomar en cuenta, en corriente directa la bobina se comporta como cortocircuito. ¿Cuál será la razón de este comportamiento? De un cortocircuito. ¿Sí? ¿Podría ser porque no pone resistencia al flujo de la corriente? Así es. No hay resistencia al flujo de la corriente. Entonces, esto nos lleva a que tengo una corriente muy alta en una bobina que está alimentada por corriente directa. Esta es la razón de que principalmente los dos elementos almacenados de energía, capacitor, inductor o bobina, se trabajan principalmente en corriente alterna, porque necesitan variación, ya sea en voltaje o en corriente, para funcionar. Pero en el caso de nosotros, es importante estudiar estas partes del comportamiento de los circuitos, porque, como ahorita vamos a ver enseguida, la parte transitoria de la respuesta del circuito es importante, ¿sí? Bueno, entonces, esta tablita está en el módulo, o si prefieren la pueden sacar del libro. Es importante para que cuando nosotros hagamos un análisis de circuitos, pues recordemos bien cómo van las ecuaciones de cada uno de los elementos. Las de resistencia creo que no hay gran dificultad, ya tenemos 3 competencias trabajando con ellas, y abordamos entonces ahorita en la competencia 4 las ecuaciones para capacitor, inductor o bobina. Bueno, entonces de aquí vamos a pasar a otro aspecto que ya es dentro de lo que es circuitos de primer orden. Circuitos de primer orden. Y vamos a hacer referencia a precisamente cómo se define a un circuito de primer orden. Aquí ven el texto que tengo en pantalla, ¿lo ven bien? Bueno, yo lo veo muy, muy pequeño. Sí, un poco. ¿Cómo lo ven ahí? ¿Ahí lo distinguen más? No, todavía no, Miss. Bueno, Sí, solo un poco chico. vamos a ver, ¿ahí? Ahí sí. Ah, ya se ve, Miss. Ahí, correcto. Bueno, entonces entramos al subtema 4.2, que es circuitos de primer orden. Definición. Es una red eléctrica que contiene un elemento almacenador de energía, capacitor o bobina, además de incluir cualquier número de resistencias. Estas redes pueden incluir o no fuentes independientes o dependientes. Las ecuaciones que describen a tales circuitos se conocen como ecuaciones diferenciales de primer orden. Entonces, aquí ya pasamos a una combinación de dos de los elementos pasivos del circuito. Resistencia con capacitor o resistencia con bobina. Las resistencias pueden estar en cualquier conexión. El circuito puede tener fuentes independientes o dependientes, o no puede tener fuentes. De hecho, ahorita vamos a ver esta característica que es importante considerar. Entonces tengo, el circuito de primer orden está formado por la combinación de elementos pasivos, resistencia bobina o resistencia capacitor. El modelo matemático a partir de las leyes de Kirchhoff es
A1 por la derivada de y con respecto a x, más A0 por y, más g de x. Esta es una ecuación diferencial de primer orden. Diferencial porque aparece una derivada. Y de primer orden porque la derivada es la primera derivada, ¿sí? Entonces, este modelo de ecuación lo vamos a obtener a partir de la ley de Kirchhoff aplicadas a la combinación de resistencia bobina, resistencia capacitor. Aquí dice, donde A1 y A0 son constantes. Entonces, A1 acompaña a la primera derivada de la variable, A0 acompaña a la variable y. Y aquí dice que A1 y A0 son constantes. Aquí puede ser el valor de resistencia, el valor de capacitancia o el valor de inductancia, que sabemos nosotros son constantes de los elementos pasivos. Y es la variable dependiente. En nuestro caso puede ser voltaje instantáneo o corriente instantánea. X es la variable independiente, que en nuestro caso es el tiempo. G de X es la función excitatriz, es decir, la fuente de voltaje o de corriente, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ver aquí, el modelo que vamos a obtener para este tipo de circuito ya no es un modelo algebraico como el que obteníamos en las ecuaciones de mallas o nodos, o de divisor de voltaje, divisor de corriente, cuando teníamos nada más por ahí coeficientes y incógnitas. Aquí ya tengo derivadas de una de las incógnitas, de la variable dependiente, y tengo entonces que las características de esta ecuación se mencionan aquí. Es una ecuación diferencial ordinaria. ¿En qué tema van de cálculo vectorial? ¿En qué tema están ahorita de cálculo vectorial? ¿Sí me escuchan? Perdón, Sí, ¿podrías ¿En qué tema están de cálculo vectorial? Creo que lo último que vimos por la clase anterior fue lo de derivadas direccionales y eso, bueno, más o menos. ¿Ya vieron derivadas de varias variables? Derivadas de funciones de Nosotros varias. apenas estamos ahí, Miss. Bueno, lo que me refiero es que en las funciones de varias variables se aplican derivadas parciales. ¿Eso sí ya lo vieron? Sí, mis, eso sí. Ok, entonces, derivadas parciales, entonces se refiere a derivar de manera especial una función donde tengo más de una variable. En este caso, esta es una sola variable, es una función de una sola variable, por eso la ecuación es una ecuación diferencial ordinaria. Aquí es una derivada ordinaria, no es una derivada parcial. También la otra característica es de primer orden, solo tiene la primera derivada. Con coeficientes constantes, ya lo mencionamos acá, esto puede ser inductancia, capacitancia, esto puede ser resistencia. Homogénea, si g de x es igual a 0, g de x es a lo que está igualada la ecuación. G de x, si es igual a 0, cuando no tengo fuente. Vamos a ver que circuito resistivo inductivo o circuito resistivo capacitivo pueden funcionar aunque no tenga fuentes conectadas en el circuito. Entonces, la ecuación va a ser homogénea si esto está igualado a 0. Y no homogénea si g de x es diferente de 0. Es decir, si aquí sí tengo una fuente, ya sea de voltaje o de corriente, ¿sí? Entonces, este es mi modelo general. Ahorita vamos a ver cómo pasamos ya a un modelo específico de las características de un circuito RL o RC. Seguimos aquí entonces subtema 4.2, circuitos de primer orden, circuito RL sin fuentes. Entonces aquí tengo un recuadro donde me da todas las posibilidades de poder obtener conexión de circuitos de primer orden. Entonces toda esta parte, toda esta gama corresponde a circuitos de primer orden. Tengo entonces en la primera combinación serie, puedo tener combinación de resistencia y bobina en serie, y aquí puedo tener que el circuito está sin fuentes, independientes, pero con condiciones iniciales. Entonces, esta es la razón por la cual yo puedo trabajar un circuito RL serie sin fuentes, porque tengo condición inicial. ¿Esto qué significa? Que tengo guardada en la bobina una energía que voy a utilizar posteriormente para que el circuito funcione. Aquí, la respuesta que voy a obtener de este tipo de circuito es una respuesta natural o transitoria. Natural porque el circuito va a responder de acuerdo a la naturaleza de los elementos que están conformándolo.
y es transitoria porque no dura para siempre, dura nada más hasta el tiempo en el cual la energía almacenada inicialmente se consume. Ahora, tengo aquí la otra posibilidad, con fuentes independientes. Entonces, con fuentes independientes, un circuito serie RL, con este circuito la respuesta es una respuesta forzada o permanente. Es forzada porque la fuente está forzando al circuito a responder de una manera determinada. O permanente porque esta respuesta se mantiene hasta que tenga yo conectada la fuente. Todo el tiempo que tenga conectada la fuente, todo ese tiempo voy a tener una respuesta en el circuito. Ahora, la siguiente combinación serie RC, resistencia capacitor, también me da las dos posibilidades anteriores. Cuando el circuito es sin fuentes independientes, con condiciones iniciales, otra vez la respuesta es una respuesta natural o transitoria. Cuando el circuito RC serie con fuentes independientes está funcionando, voy a tener una respuesta forzada o permanente. Y también puedo tener posibilidades de conexión paralelo, resistencia e inductancia, tengo la misma característica, sin fuentes independientes, con condiciones iniciales, la respuesta también es transitoria o natural, RL en paralelo con fuentes independientes, respuesta forzada o permanente, RC paralelo, sin fuentes con condiciones iniciales, respuesta natural o transitoria, y RC con fuentes independientes, respuesta forzada o permanente. Entonces, estas son las posibilidades que tengo para circuitos de primer orden. Entonces, hasta aquí hago una pregunta sobre la definición, el modelo del circuito, este cuadro, las posibles combinaciones de circuitos. ¿Hasta aquí preguntas? Creo que de momento no, Miss. Muy bien. Bien, entonces vamos a pasar a este ejemplo. Dice subtema 4.2, circuito RL sin fuentes, respuesta natural. Entonces aquí vamos con esta primera parte. Circuito RL serie sin fuentes, independientes y con condiciones iniciales. Respuesta natural. Dado el siguiente circuito RL sin fuentes, hay en las ecuaciones de la intensidad de corriente instantánea, el voltaje en la resistencia instantánea y la potencia en la resistencia también instantánea. Entonces aquí, en base a lo que nosotros ya sabemos sobre el funcionamiento de este tipo de elementos y las leyes que rigen a los circuitos eléctricos, puedo obtener estas expresiones. Entonces, ¿qué tengo aquí? Un circuito en serie en donde tengo una resistencia, una inductancia y tengo una corriente instantánea IDT. Voy a entender que esta corriente pues proviene de la energía que puedo tener en la bobina. Tengo entonces aquí las polaridades, por aquí entra corriente, el voltaje en resistencia es más, menos, por acá también entra corriente, siguiendo su trayectoria, y aquí tengo el voltaje en inductancia como más, menos. Entonces, tengo que encontrar la expresión de corriente, y para eso entonces voy a aplicar aquí ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué voy a tener? Que la ley de voltajes de Kirchhoff me dice que la suma de los voltajes presentes en el circuito en serie, para este caso, como no tengo fuente, va a ser igual a 0. El voltaje de inductancia más el voltaje de resistencia va a ser igual a 0. Y de acuerdo a lo que acabamos de ver, el voltaje de inductancia, según se especifica en la tablita, ¿cómo se calcula? ¿Cómo calculo el voltaje de inductancia? ¿Cuál es la ecuación de voltaje de inductancia? Voltaje de inductancia, ¿cómo calculo voltaje de inductancia? Es el L derivada de I sobre dt. Correcto. Inductancia por la derivada de corriente con respecto al tiempo. Respecto al tiempo. Correcto. Voltaje en resistencia. ¿Cómo calculo voltaje en resistencia? De acuerdo a Ohm. Voltaje en resistencia. Voltaje en resistencia. Ajá. Corriente por Es resistencia. resistencia por la intensidad. Exactamente. Resistencia por intensidad.
Entonces, aquí como no tengo presente ninguna fuente, esto va a ir igualado a 0. Ahora, si observamos esta ecuación, se parece a el modelo básico que tengo acá. ¿Te parece? Sí. ¿Quién es A1 para mi caso? La inductancia. ¿Quién es, correcto, quién es A0? La resistencia. Oh, correcto. Entonces aquí lo que voy a tener va a ser ya mi modelo básico de ecuación diferencial. Entonces, esta es mi ecuación diferencial de primer orden que obtuve a partir de la ley de voltajes de Kirchhoff en este circuito de primer orden RL. Ahora, aquí lo que me están pidiendo es una expresión para la corriente, una expresión para la corriente instantánea. Yo tengo que obtenerla de esta ecuación. Aquí la pregunta sería, ¿cómo despejo de aquí a la corriente? ¿Cómo la despejo? Siendo una ecuación diferencial, pues tengo que trabajarla con los métodos del cálculo. Entonces, lo que tengo que hacer aquí ahora es dejar en un solo lado lo que contenga a la corriente y del otro lado lo que no contenga la corriente. Entonces, este término lo paso del otro lado y me queda como menos resistencia por intensidad. La inductancia que está multiplicando acá, la paso del otro lado dividiendo, ¿sí? Entonces me queda que ahora lo que tengo que hacer es dejar de un solo lado, dejar en un solo lado todos los elementos que contengan corriente. Entonces sería derivada de corriente sobre esta corriente aquí está multiplicando, la paso por acá dividiendo. Esto va a ser igual entonces a menos la resistencia sobre la inductancia, la diferencial de tiempo que está dividiendo la voy a pasar por acá multiplicando. Entonces, aquí ya tengo en un solo lado todo lo que contiene corriente y en otro lado las constantes y el tiempo. Este método que estoy usando aquí en ecuaciones diferenciales se llama separación de variables. Estoy separando por acá la variable dependiente, que es corriente, y de este lado la variable independiente, que es tiempo. Ahora, ¿cómo dejo aquí? ¿Cómo resuelvo esto? ¿Cómo despejo? ¿Cómo me libero de esta diferencial? Uno. ¿Perdón? Uno. Uno. Es el diferencial de corriente sobre corriente. ¿Podría ser la integral para eliminar la de derivada? Exactamente. Para quitar la diferencial voy a aplicar integral. Pero aplico integral en ambos miembros de la ecuación para no alterarla. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a obtener? Que voy a integrar desde lo que voy a llamar aquí I sub 0. Ahora, ¿qué es I sub 0? I mayúscula. I mayúscula 0 es la intensidad de corriente en el tiempo 0. O también intensidad de corriente en el tiempo 0 es igual a la corriente en 0. Que la identificamos ya como la condición inicial. Esta es la condición inicial. Para que pueda funcionar mi circuito, si no tengo fuente, entonces debo de tener condición inicial. Esto implica entonces que en esta condición inicial pues tenga almacenada una energía en el circuito que depende de un medio de la inductancia, por la intensidad de corriente inicial al cuadrado. Entonces, aquí con esto voy a trabajar, con la condición inicial. Entonces, por eso estoy fijando acá como límite inferior de la integral a la corriente inicial y como límite superior voy a poner a la corriente instantánea. Es decir, los valores de corriente para cualquier valor de tiempo.
La otra integral, donde voy a trabajar con el tiempo, voy a trabajar desde el tiempo 0 hasta el tiempo t. Entonces, recuerden ustedes que no me conviene poner límites numéricos en las integrales porque no voy a poder obtener ecuaciones del tiempo, que es lo que quiero. Ahora, ¿cómo resuelvo esta integral? Esta integral corresponde a una integral ¿de qué tipo? ¿Cómo resuelvo esta integral? Esta integral es como si tuviera integral de x sobre x. ¿Cuál es el resultado de esta integral? El logaritmo natural de X. Exacto, logaritmo natural de x más una constante de integración, porque es indefinida. Entonces, para mi caso sería, resolver la integral sería entonces el logaritmo natural de la corriente, en límites de corriente inicial 0 hasta tiempo. Y esto va a ser igual a, acá hago esta integral, entonces pongo fuera las constantes, sería menos la resistencia sobre la inductancia, y aquí me queda entonces integral de la diferencial de tiempo. Integral de la diferencial de tiempo, ¿qué me da? T. Tiempo, nada más. Tiempo en límites de 0 a t. Ahora, esta integral, bueno, continuando con el proceso de solución de la integral, voy a sustituir límites. Sería límite superior, que sería logaritmo natural. Perdón, aquí es corriente instantánea. Entonces sería aquí, el límite superior es corriente instantánea. Entonces aquí es límite superior, corriente instantánea, menos límite inferior, que sería logaritmo natural de corriente 0, igual a menos resistencia sobre inductancia, y aquí pues ya los límites me quedan nada más como t, ¿no? 0 no me afecta. Ahora, aquí puedo aplicar propiedad de logaritmos. Una propiedad de logaritmos me dice que si dos logaritmos están restados, ¿cómo los puedo expresar? En forma de división. Exacto, entonces aquí vamos a tener que, continuamos por acá con el proceso de solución. Vamos a tener que es el cociente del logaritmo natural de la intensidad de corriente instantánea sobre el valor de la corriente inicial. Y esto igual a menos resistencia sobre inductancia por el tiempo. Ahora, todo mi objetivo es encontrar una expresión para I de t, pero aquí ya la tengo en logaritmo natural. ¿Qué hago para eliminar este logaritmo natural? ¿Con exponencial? Exacto, el exponencial, la base de los logaritmos naturales, la aplico en ambos lados. Entonces aquí, exponencial y logaritmo natural son dos operaciones contrarias, entonces se cancelan. Y aquí voy a tener que la intensidad de corriente instantánea sobre la corriente inicial va a ser igual a el exponencial de menos la resistencia sobre la inductancia por el tiempo. Ya nada más me falta por ahí mover a I0 para dejar a I de t sola. Entonces I0 está dividiendo. Acá entonces lo voy a pasar multiplicando. Sería I0 por E a la menos resistencia de inductancia por tiempo. Y resulta entonces que esta ya es mi expresión de corriente para este circuito. Es la corriente instantánea y esta viene siendo la respuesta. ¿Cómo llamamos a esta respuesta cuando tengo esta configuración? ¿Qué tipo de respuesta es? De acuerdo a todo lo que acabamos de ver. ¿Natural? Ajá. Esta es la respuesta natural o transitoria. Hasta aquí preguntas, hasta aquí dudas sobre cómo tuvimos esta expresión.
Ahí solo al principio, cuando aplicó la ley de voltajes de Kirchhoff, ¿Sí? eh, ahí fue donde me confundí. Solo es como conforme a la otra fórmula de la tabla que mostró hace rato. Para los voltajes parciales de cada elemento. Sí, 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 esta es la ecuación de la ley de Faraday para el voltaje de inductancia por derivada de corriente con respecto a tiempo. Lo que estoy haciendo es sustituir la expresión de voltaje para la inductancia y la expresión de corriente para la resistencia. Eso es lo único que hago. ¿Sí ya queda más claro? sí, me ya. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna otra duda? Bueno, entonces aquí ya tenemos la expresión que nos piden para la corriente instantánea. Ahora, ¿qué tenemos que hacer para el voltaje de resistencia? Para el voltaje de resistencia, ¿qué hago? Voltaje de resistencia, de aquí de lo que acabamos de ver, es el producto de la resistencia por la intensidad, pero la intensidad ya tiene la forma I0 por E a la menos resistencia sobre inductancia por tiempo. Ahora, lo que tengo acá abajo es el comportamiento gráfico de la corriente. Si ustedes observan aquí, este término es un exponencial decreciente. Un exponencial decreciente me indica que el valor de la corriente, conforme aumenta el tiempo, va a disminuir. Entonces, aquí, ¿qué es lo que tenemos? Tengo en el eje Y la corriente instantánea, en el eje X el tiempo, y voy a tener que parto de un valor de corriente inicial que es I0, y que es la condición inicial que mencioné por acá, y a partir de aquí, entonces, toda esta parte está representada por esta expresión exponencial decreciente, I0 por E a la menos T sobre tau. Aquí hay un elemento importante que aparece en la gráfica, que es tau. Tau es la letra griega, tau. Y tau para nosotros va a ser la relación de inductancia sobre resistencia, y esta es conocida como la constante de tiempo. Es que casi no se ve la gráfica. ¿Cómo digo sobre la gráfica? Bueno, ahorita la vamos a ver más a detalle. No, déjenme ver si la puedo ampliar. ¿Ahí sí se ve? Sí. Ok. Entonces, estamos aquí. Con que partíamos de una condición inicial que es corriente cero. De aquí, entonces, esta gráfica que es una exponencial decreciente está descrita por esta expresión que es una exponencial decreciente. Y aquí tenemos, entonces, un elemento importante que es tau. De hecho, entonces, esta es la respuesta de corriente del circuito RL, que es una respuesta natural o transitoria. Lo podemos observar aquí porque conforme el tiempo crece, ya la función decrece, tiende a ser cero. Entonces, aquí este elemento tau, lo estoy definiendo por acá, hace un momento, como la constante de tiempo. Es la constante de tiempo. Entonces, esta constante de tiempo es la relación de inductancia sobre resistencia. Si incluimos esta expresión ya para simplificar lo que es la respuesta natural o transitoria de la corriente, sería corriente inicial y 0 por el exponencial de menos el tiempo sobre tau. Ahora, ¿qué viene siendo esta constante de tiempo? Es un parámetro de referencia de tiempo para saber en qué instante, en qué momento o en cuántos segundos desaparece la energía almacenada en el capacitor, es decir, desaparece la respuesta transitoria.
Entonces, esta constante de tiempo es muy importante. Experimentalmente se dice que la corriente tiende a cero cuando el tiempo tiende a ser 5 veces la constante de tiempo. En 5 veces la constante de tiempo ya mi respuesta casi ya desapareció, como lo vimos en la gráfica anterior. Entonces, esta expresión que tengo aquí para la corriente instantánea o respuesta natural del circuito es la que más vamos a estar utilizando junto con la expresión que tengo aquí para tau, para la constante de tiempo. Entonces aquí ya tengo la expresión de la corriente instantánea, la expresión del voltaje instantáneo, pero también me están pidiendo acá en el enunciado, en el ejercicio, me están pidiendo encontrar la ecuación de la potencia en resistencia. Y específicamente la potencia en la resistencia viene siendo el voltaje en la resistencia por la intensidad de corriente. Ya tengo por acá el voltaje en resistencia, que viene siendo resistencia por intensidad de corriente inicial por el exponencial de menos la resistencia sobre la inductancia por el tiempo. Y a esta la voy a multiplicar con la corriente, que es corriente inicial. Bueno, aquí vamos a trabajar ya lo que es la constante de tiempo, tau. Aquí. Entonces es menos el tiempo sobre la constante de tiempo que es tau, que sería I0, corriente inicial, por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante de tiempo tau. La potencia entonces en la resistencia va a ser igual a R, valor de resistencia, por intensidad de corriente inicial al cuadrado, por el exponencial de menos 2 veces tiempo sobre tau. Tiempo sobre tau. Entonces ahí tengo ya la expresión de la potencia instantánea en la resistencia. Como ustedes pueden ver, tanto la corriente como el voltaje y la potencia tienen un comportamiento exponencial. Bien, hasta aquí entonces preguntas, hasta aquí dudas. Creo que no, Miss. Bueno, entonces, aquí es fácil armar mi ecuación de la respuesta transitoria. Es fácil armar si cuento con los datos. Para armar la ecuación, ¿qué datos necesito? Necesito conocer la condición inicial, es decir, necesito conocer la corriente inicial y también necesito conocer la constante de tiempo, ¿sí? Estos son los dos datos que yo necesito para armar mi ecuación de la respuesta natural transitoria del circuito. Bueno, entonces aquí vamos a pasar a algo interesante. Vamos a ver cómo se hace la simulación de este tipo de circuitos. Vamos a ver que cambia la forma de trabajar la simulación, a diferencia de lo que trabajamos en las primeras 3 competencias. ¿Sí ven el área de trabajo del simulador? ¿La ven bien? Se ve chico. Se ve muy pequeño. Muy pequeño. Ahí. Ahí, ¿cómo lo ven? Ya se ve mejor, Miss. Ahí se ve Muy bien. bien. Muy bien. Entonces aquí, por cuestión de tiempo, ya tengo por aquí algunos archivos hechos para ver esto de la simulación de los circuitos con elementos almacenados de energía. Entonces acá voy a poner este primer ejemplo.
Es un circuito resistencia-inductancia sin fuente. Entonces aquí veamos si lo distinguen bien. Si lo distinguen bien. Díganme si lo distinguen bien. Yo sí. Otra vez, ¿le puedo hacer tantito zoom, Miss? Permítanme, esto no es el archivo. Déjenme ver. Esto no es el archivo que quiero ver. Ahorita le hago el zoom. Nada más déjenme abrir el que sí quiero presentarles. Circuito de RL con condición inicial. Bueno, entonces así vamos a darle zoom. ¿Sí se aprecia bien? Sí, ya se ve mejor. Muy bien. Entonces aquí, como ustedes pueden ver, este es un circuito en donde no tengo fuentes independientes de corriente. Dice circuito RL sin fuente con condiciones iniciales. Halle la corriente instantánea y el voltaje instantáneo para tiempos mayores a cero en el circuito de la figura, si la corriente a tiempo cero es de 10 amperes. Entonces aquí específicamente ya me están diciendo cuánto vale la corriente inicial. Ahora, este elemento que es corriente inicial lo voy a agregar acá en la bobina. ¿Cómo lo hago? Una vez, bueno, la colocación de los elementos, esto ya lo sabemos, ¿no? Ya sacamos de las librerías, colocamos nuestros elementos, cambiamos nuestros valores, pero aquí lo que va a cambiar es el caso de la inductancia. En el caso de la inductancia, tengo que poner, aparte de su valor, acá aparte aparece otra opción que dice agregar la condición inicial. ¿Sí la ven? Aquí dice agregar condición inicial, habilito el recuadro y pongo la condición inicial. La condición inicial me dice que son 10 amperes, entonces aquí coloco 10 y aquí son amperes, acá son 2 henrios y aquí ya tengo entonces ajustada mi inductancia con su valor y su condición inicial. Si no, entonces no tengo forma de que el circuito responda. Bien, una vez que ya tengo aquí los elementos, ahora vamos a ver que en la parte de simulación, tengo que cambiar la opción de simulación. Ya no voy a trabajar con simulación en corriente directa. Voy a trabajar en simulación. La que trabajamos será esta. Corriente directa, operación, no, corriente directa, sweep, corriente directa. Ahora vamos a cambiar a transitorio. ¿Sí lo ven? Entonces, en la parte de simulación, cambio a transitorio. Entonces aquí en transitorio tengo que definir aquí algunos parámetros. Aquí dice parámetros de análisis. Entonces aquí, condición inicial, esa ya la puse en la bobina, ¿sí? Aquí de hecho está como el usuario la define, ya la definí. El tiempo inicial de análisis es de 0, ¿sí? En este caso, como tengo ya conocidas por acá en algún análisis anterior las constantes de tiempo, entonces este es el tiempo final de análisis, que son 2 segundos. Entonces parto de 0 segundos, llego a 2 segundos, y esto es el incremento. El incremento máximo, es decir, el número de puntos que voy a obtener en la gráfica, porque de hecho aquí lo que voy a obtener es una gráfica, como lo veíamos en el análisis anterior. El simulador me va a dar una gráfica de cómo está respondiendo el circuito. Esta es en la parte de parámetros, análisis de parámetros. Ahora, las salidas, output, aquí voy a decirle cuáles son las que quiero como salidas. En este caso me están diciendo que quiero la corriente en la inductancia, entonces aquí ya la tengo seleccionada. Corriente en inductancia, bueno, vamos a deseleccionar. Entonces, vamos a removerla. Bueno, entonces aquí aparece corriente de inductancia, selecciono corriente de inductancia y la adiciono, y ya aparece aquí las variables que voy a estar analizando en el circuito, ¿sí? Después ya que es lo básico que tengo que manipular, los parámetros de análisis y las salidas. Entonces ahora si le doy aquí ejecutar, le pongo run y ustedes me dicen que visualizan. Apareció la gráfica. Apareció la gráfica. Entonces tengo en el eje vertical corriente en amperes y está partiendo de los 10 amperes que tengo de condición inicial. Y conforme el tiempo va corriendo, ven ustedes,
la gráfica va a descender, va descendiendo, ¿sí? Entonces, esta es la parte de simulación que vamos a estar trabajando en esta competencia. Cambio la forma de análisis y cambio la forma de simular. ¿Queda claro entonces? ¿Sí? ¿Eso solo se puede hacer con Multisim o también con otro simulador? Bueno, No en mi sé, caso yo uso el Proteus, no uso no Multisim. sé si Proteus traiga la opción. Ahí necesitaría buscarle opciones. Ese sí no lo he trabajado, pero necesitaría buscarle la opción, las opciones. ¿Y ahí qué opción le puso para que apareciera la gráfica? Disculpe. Ah, la opción acá en simulación, Ah, acá en Simulate, me voy a análisis y simulación, aparece entonces una ventanita y aquí selecciono transitorio. ¿Ya lo vieron? sí, mis. Transitorio, pues ahí ajusto los parámetros de análisis, las salidas, y ya le doy Run. Entonces, Run, y automáticamente aparece la gráfica o la respuesta, en este caso, de la corriente. Entonces, como ustedes pueden ver, es una corriente que va desapareciendo. De hecho, fíjense, aquí tengo el 0, y ya en 2 segundos, pues la gráfica ya corresponde al 0. Ahora, la gráfica puedo modificarla, puedo ponerle cuadrícula, para tener más referencia. Entonces, aquí tengo el 0, acá está. Entonces, en esta opción tengo cuadrícula. Aquí también tengo la forma de ir viendo cómo varían las funciones, Entonces, aquí para Y1, que sería lo que me interesa, puedo ir moviendo el cursor, muevo el cursor, y puedo ver cómo va cambiando, ¿sí? Aquí está, por ejemplo, para Y2, voy en 8.44. Si me regreso al tiempo 0, en el tiempo 0 estoy en 9.97. Y de aquí entonces voy moviendo el cursor y ven ustedes cómo va disminuyendo acá el valor y cómo se va incrementando el tiempo. Entonces, muevo el cursor y acá me va diciendo cómo se va comportando. Aquí ya tengo 3.49 amperes con los iniciales en un tiempo de 420 milisegundos. Muevo el cursor y me voy yendo ya casi hasta 0. Miren, aquí estoy en 859 miliamperes. O sea, aquí ya estoy muy bajita la corriente, ¿sí? Entonces, este simulador es bien interesante. Es bien interesante porque puedo hacer un análisis importante del circuito. ¿Qué les parece? ¿Les parece una buena opción para ver cómo funcionan los circuitos? Pues sí, Miss, es una forma pues muy, ¿cómo se dice? Muy visual. Ajá, muy didáctica de ver cómo funcionan los circuitos. Bueno, vamos entonces ahora a pasar al análisis, matemático, al análisis teórico, ¿sí? Entonces, se entiende que la simulación la voy a realizar una vez que haga yo el análisis de los circuitos de manera teórica. Pues todo tiene que tener fundamento teórico. Bien, entonces aquí ya partimos de este modelo matemático. ¿Sí lo ven? Volví a Geomod. ¿Sí lo ven? Sí, mis. Ok. Bueno, entonces ya con estas ecuaciones de corriente, constante de tiempo, voltaje, resistencia, puedo entonces empezar a resolver ya de manera analítica ejercicios con este perfil. ¿Sí ven aquí el ejercicio? ¿Se alcanza a ver bien? Sí, mis. Muy bien, entonces tengo sistema 4.2, circuito RL sin fuentes. Ejemplo 1. El interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo. En t igual a 0 se abre. Calcule la corriente I de t para tiempo mayor a 0. Entonces, este es un circuito que inicialmente tiene conectada una fuente. Y esto es lógico, ¿no? Tengo que tener una fuente de energía que me pueda proporcionar la energía que va a guardar la bobina. Entonces, se entiende que en primera instancia debo de conectar una fuente para poder cargar, en este caso, la bobina o al capacitor, en su caso. Entonces, aquí me dice que el interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo. Entonces, este tipo de circuitos con interruptores tengo que analizarlos en
dos fases, porque cambia la configuración del circuito para las fases que tengo aquí. Entonces, voy a tener que aquí, la primera fase, la voy a tomar entonces para un valor de tiempo menor a 0. Porque aquí me dicen, el interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo. En tiempo igual a 0 se abre. Entonces debo entender que para tiempos menores a 0, el interruptor está cerrado. Y en tiempo exactamente a 0, aquí como se indica, se abre el interruptor. ¿Sí? Entonces esa es mi primera fase. Tengo que averiguar entonces qué cantidad de corriente queda almacenada en la bobina cuando está trabajando la fuente de 12 volts. Entonces, aquí, ¿qué es lo que voy a tener? Voy a tener que la corriente de la fuente va a estar circulando directamente por la bobina. ¿Por qué razón considero que la corriente va a estar circulando directamente a través de la bobina y no se deriva a través de la resistencia de 4 ohms? ¿Por qué razón? Porque es como si tuviéramos un cortocircuito. Exactamente, es lo que les hacía yo hincapié en la tablita, en donde se especifica la característica de funcionamiento de los elementos. Entonces, en la tablita se especifica que si yo tengo una bobina conectada a una fuente de corriente directa, que es este el caso, tengo 12 volts, esta bobina se comporta como un cortocircuito, y siendo un cortocircuito, ¿cuánto vale su resistencia? 0 mismo. 0. Entonces aquí es un cortocircuito y la resistencia vale 0. Por esa razón, la corriente que está impulsando la fuente de voltaje va directamente hacia la rama donde está la inductancia, donde se supone que estaría la inductancia. Entonces aquí es un cortocircuito y la resistencia vale 0. Entonces lo que voy a tener circulando aquí va a ser la corriente en tiempo 0 menos. En tiempo 0 menos. Esto significa, el 0 menos significa instantes antes del tiempo 0. 0 más significa instantes después del tiempo 0. Entonces, aquí en la parte de respuestas transitorias y variables instantáneas, es bien importante establecer la diferencia entre 0 más y 0 menos, porque es cuando se manipula la configuración del circuito y cambia entonces el funcionamiento del mismo. Entonces aquí voy a tener la corriente I0 menos. Ahora, la pregunta es, ¿cómo encuentro el valor de esta corriente I0 menos? Así con el circuito como lo tengo dibujado. Es 4 amperes, mis. Correcto, son los 12 volts de la fuente entre 3. Entonces aquí tengo 4 amperes. Quiere decir que la condición inicial para mi bobina llega hasta 4 amperes. Entonces ya la tengo cargada hasta 4 amperes. Esa es la primera fase del análisis. Paso entonces a la segunda fase. En la segunda fase, vamos a ver qué pasa. En la segunda fase voy a estar trabajando entonces para tiempos mayores a 0. Y esto significa entonces que en tiempos mayores a 0, ¿qué pasa con el interruptor? Se cierra y se vuelve un... No, ya se abrió. No, Se el abre. interruptor está cerrado para tiempos menores a 0. Y aquí me dice que en tiempo exactamente a 0 se abre. Entonces, para tiempos mayores a 0, el interruptor sigue abierto. Y entonces, ¿qué va a estar funcionando en el circuito? ¿Qué es lo que trabaja en el circuito? Nada más la bobina con la resistencia. Exactamente. Nada más voy a tener a la bobina con la resistencia. Abriendo este interruptor que tengo acá, deja de funcionar la fuente y deja de funcionar esta resistencia de 3. Entonces aquí nada se va a quedar la resistencia de 4 ohms
y la inductancia de 2 Henry. Y entonces ahora sí procedo a calcular la corriente instantánea que me están pidiendo, que es la corriente. Generalmente en los circuitos RL, cuando me pregunten por corriente, debo de tener en cuenta que es la corriente que está circulando a través de la inductancia, porque la inductancia o bobina es la que me va a estar definiendo el funcionamiento del circuito. Entonces aquí tengo 2 Henry. Bueno, entonces, recordando, el modelo que acabamos de obtener para la corriente instantánea del circuito RL, ¿cómo venía dado? Corriente instantánea, perdón, es corriente instantánea. ¿Cómo era la expresión? ¿Cómo era la ecuación? Corriente I de T igual a ¿qué? Ya se les olvidó, lo acabamos de ver. Aquí está, corriente instantánea es corriente inicial por E a la menos T sobre tau. Entonces, tengo que trabajar acá, corriente inicial por el exponencial de menos el tiempo sobre la constante del tiempo que es tau. Entonces, I0 ya la tengo, ¿no? Aquí está. Puedo afirmar, aquí va otra pregunta importante. Puedo afirmar que la corriente en tiempo 0 menos es igual a la corriente en tiempo 0 y es igual a la corriente en tiempo 0 más. ¿Puedo afirmar esto? Sí, ¿Por qué? porque en sí ese no se presta para cambios de corriente. Acuérdense ustedes que la inductancia es la oposición a los cambios de corriente. Entonces, la corriente no Entonces la va a puede mantener. cambiar, la corriente no puede cambiar de manera abrupta en una bobina. Entonces, si inicialmente yo tengo 4 amperes en tiempo 0 menos, esos mismos 4 amperes permanecen cuando yo abro el interruptor. Y esos mismos 4 amperes permanecen instantes después de abrir el interruptor. Entonces aquí, esto me da pie para decir que la corriente no cambia en la inductancia. Siguen siendo los 4 amperes iniciales. Entonces, también aquí en la ecuación yo necesito la constante de tiempo. Voy a calcular la constante de tiempo, que sería entonces inductancia, son 2 Henry sobre resistencia, que son 4. Entonces aquí mi constante de tiempo va a ser igual a 0.5 segundos, ¿sí? Aquí son segundos, ¿sí? Entonces ya con estos datos, pues ya puedo pasar a armar mi ecuación de la corriente instantánea y voy a tener que la corriente instantánea va a ser igual a I0, que es de 4, exponencial a la menos T sobre tau. Tau es de 0.5. Aquí hago la operación indicada ahí. 1 sobre 0.5, que es igual. 1 sobre 0.5. 1 sobre 0.5, que es igual A 2. a 2. Entonces aquí me queda como 2T amperes. Y esta es mi ecuación de la corriente instantánea para este circuito RL. Preguntas, dudas. Miss, ahí solo puso el 1 donde es T sobre 0.5, es solo 1 porque es mayor que 0, ¿no? ¿Aquí? Sí, Miss. No, y nada más estoy sacando la parte, o sea, esto de todos modos va multiplicado por T. Ah, ya entendí. Esto multiplicado por T. Sí, no es para sacar el valor del inverso de 0.5. ¿Alguna otra pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Y esa sería la respuesta natural, ¿verdad, Miss? Ajá, esta es respuesta natural. Ok. Ujú.
vamos a ver entonces cómo nos quedaría la simulación para este caso. Entonces, este ejemplo es diferente al primero que vimos en simulación. ¿En qué cambia? En que tiene fuente y en el interruptor. El que tiene fuente y el interruptor. Ajá. Exactamente. Entonces aquí tengo una configuración diferente. Ya también aquí lo tengo por acá construido. Es este. Circuito RL con fuente. No. Es este. ¿Ahí lo ven bien? ¿Lo aprecian bien? Sí, mis. Sí, Miss. Muy bien, muy bien. Entonces, circuito RL sin fuente. El interruptor de la figura ha estado cerrado mucho tiempo, entre igual a 0 se abre, calcule la corriente instantánea para T mayor que 0. Es el mismo enunciado que tenemos en el ejercicio que acabamos de resolver. Entonces aquí tengo la fuente de 12, la resistencia de 3, la resistencia de 4 y la inductancia. Aquí en la inductancia ahora no voy a poner condición inicial porque no me la están especificando. Entonces ahí nada más pongo el puro valor de la inductancia. En la parte de los básicos de las librerías saco este interruptor. Este interruptor es accionado por la barra espaciadora o puedo poner aquí el cursor, doy clic derecho y se cierra, o también lo abro. Entonces aquí lo puedo abrir y cerrar a voluntad, ¿sí? Entonces acá vamos con la parte de simulación y vamos entonces a seleccionar el análisis transitorio. Tengo que seleccionar análisis transitorio, ya está seleccionado, y voy a poner los parámetros de análisis. Entonces aquí, condiciones inicial, aquí sí, la condición inicial está ajustada a 0, porque no se especifica, ni yo puedo poner ninguna condición inicial, porque no se especifica en el enunciado. Si es así, entonces supongo que no hay condición inicial. Tiempo inicial de análisis, 0 segundos, tiempo final, 10. ¿Cuánto nos dio la constante de tiempo? Nos dio .5. Punto 5. Entonces aquí, según lo que les mencioné hace un rato, para 5 veces la constante de tiempo, ya tengo que el circuito se estabilizó. Entonces, aquí como tengo dos fases de análisis, la primera fase es cuando el interruptor está cerrado, y la segunda fase es cuando abro el interruptor. Entonces, para la primera fase de análisis, si la constante de tiempo es de 0.5, 5 veces la constante de tiempo sería 2.5, y aquí para poder apreciar bien el comportamiento del circuito, ajusté a 10. Esta parte de tiempo, ustedes cuando ven haciendo sus simulaciones, la tienen que ir ajustando para que su respuesta se note lo mejor posible, ¿sí? Entonces, esta cuestión es casi como de prueba y error, pero me tengo que basar en el valor de la constante de tiempo. Este es el incremento que va a subir la función. Entonces, son mis parámetros de análisis. Las salidas, aquí la salida es la corriente en la inductancia, es la que me interesa, esa es mi salida. Entonces, de aquí lo que voy a hacer es cierro interruptor y ¿qué dijimos que pasaba cuando cierro interruptor? Un cortocircuito. Vean ustedes qué está pasando. Tengo interruptor cerrado. ¿Qué está pasando con la corriente? Está incrementando. Se está incrementando. ¿Hasta cuánto tiene que llegar? ¿Hasta cuánto? ¿Hasta cuánto llegó? Pongo cuadrícula por aquí. Hasta 40 más o menos. Bueno, No. A 4. Llegó a 4. Y aquí se ve, miren.
Aquí está el máximo, está en 4. En 4. Y a partir de 4 empieza a decrementar. ¿En qué tiempo? ¿En qué tiempo? Más o menos aquí en 5 segundos, vean. En 5 segundos ya llegó más o menos a los 4. Y en 10, pues ya está en 0. ¿Sí? Esto lo puedo ver aquí con el cursor. Pues aquí estoy en 0. Me voy acá a 5 segundos. Aquí está 4.99 segundos y estoy en 3.94 amperes. ¿Sí? Y luego de aquí, pues ya va reduciéndose conforme el tiempo aumenta. Aquí está, en 6 segundos estoy en 1.23, se va reduciendo. Se va reduciendo hasta que en 9.87 ya estoy en microamperes, ¿sí? Entonces, esta parte del análisis es interesante para ver cómo funcionan los circuitos de primer orden RL. ¿Preguntas hasta aquí? Miss, en Multisim, ¿dónde podemos encontrar el interruptor? Acá en los básicos. En los básicos, ¿dónde están? Básicos. Switch. Aquí están switch. Switch. Aquí están. Aquí hay varios. Aquí están. ¿Sí? ¿Ya lo vio? Sí, Miss, ya, gracias. Ok. ¿Qué más? ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra duda más? Creo que de momento no, Miss. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a otro ejercicio. Y regresamos a Jamboard. Aquí tenemos la figura de la segunda fase que es la que bueno, aquí tengo otro circuito. Entonces dice sistema 4.2, circuito RL sin fuentes. Ejemplo 2. Para el circuito mostrado en la figura, calcula la constante de tiempo tau. Entonces, la constante de tiempo tau, según lo que veíamos al inicio, la constante de tiempo tau es la relación de la inductancia a la resistencia. Pero si nosotros observamos aquí, ¿qué tengo en este circuito? ¿Cómo está configurado el circuito? Es un circuito mixto. Un circuito mixto y tiene presente una fuente de voltaje. Entonces, lo que yo tengo que hacer aquí es encontrar la constante de tiempo, relacionando aquí lo que es la resistencia de Thevenin. ¿Cómo calculo resistencia de Thevenin? Cancelando fuentes. Ajá, entonces tengo la fuente independiente de voltaje. Este es el caso 1, entonces la cancelo con un cortocircuito. ¿Y qué hago con la inductancia? ¿Qué estoy haciendo con la inductancia? ¿Qué hago con la bobina? Si no se observa acá, ¿qué hice con la bobina? Deja La abierto el quito, circuito. la elimino, dejo abierto el circuito y estos son mis dos terminales. Entonces aquí, con respecto a estos dos terminales, yo voy a encontrar a la resistencia equivalente, que sería la resistencia de Thevenin. ¿Por dónde empiezo? ¿Por dónde empiezo a reducir? Pues son dos paralelos. Con los paralelos tengo este primero. Esta es la resistencia paralelo 1. Resistencia paralelo 1. Que sería entre la resistencia de 70 y 30. Esta es resistencia paralelo 1 y serían 70
por 30 entre 70 más 30. ¿Cuánto nos va a dar esta R paralelo 1? Por favor. Eso es 21. 21. 21 ohms. Ujú. Y tengo entonces aquí otra resistencia, que sería la resistencia paralelo 2, que sería 80 por 20 sobre 80 más 20. Y esta nos da, ¿cuánto? 16 mis. Gracias. 16 ohms. Entonces aquí tengo que son 16 ohms. Y finalmente entonces para ya la resistencia de Thevenin, ¿cómo hago la última revisión? Pues están en serie. Vale, en serio, entonces aquí ya esta resistencia de Thevenin, esta Es resistencia de 37. Thevenin sería que 21 más 16 serían 37, ¿sí, no? 37 ohms. Y tengo ya entonces la resistencia equivalente o de Thevenin que voy a emplear para encontrar la constante de tiempo. Entonces ya ustedes aquí que todos los conocimientos que hemos adquirido en las competencias anteriores los seguimos aplicando. Leyes de Ohm, leyes de Kirchhoff, reducción de resistencias, Thevenin, todo. Bueno, entonces aquí ya con esto tengo posibilidad de encontrar a la constante de tiempo del circuito. Tau sería entonces inductancia, que son 2 milihenrios. 2 milihenrios en henrios, ¿a cuánto equivalen? 2 milihenrios en henrios. 2 por ¿Cuánto? Por 10 a la menos 3. Ajá, Sí, sí, ¿verdad? correcto, sí. Y aquí la resistencia serían de 37. Entonces, tau, ¿cuánto nos da tau? 5.40 por 10 a la menos 5. Ujú. Entonces aquí tengo una constante de tiempo muy cortita. Esto significa que la inductancia va a ganar rápidamente y la corriente va a tratar de disiparse también de manera rápida. ¿Sí? Bueno, preguntas hasta aquí. ¿Dudas? Creo que no. Creo que no, Miss. Entonces, aquí las configuraciones de los circuitos cambian, ¿eh? Lo que no cambia es el modelo a seguir de la respuesta natural o transitoria. Este es el que no cambia, ¿sí? Entonces, puede ser que tenga un circuito con condición inicial, como el primero que simulamos, ahí me dan el valor de la condición inicial, y trabajo entonces para armar esta ecuación con el cálculo de la constante de tiempo, con el cálculo de la constante de tiempo. Puede ser que tenga una fuente y no tenga condición inicial, como el segundo circuito que veíamos, con la condición inicial generada por la fuente y con la presencia del interruptor, pero el modelo sigue siendo el mismo. Entonces, corriente inicial y constante de tiempo. Con el movimiento del interruptor sabemos que puede cambiar la configuración del circuito y puede cambiar el valor de resistencia. Entonces, aquí lo importante es considerar que siempre voy a tener una respuesta natural o transitoria, de tipo exponencial, ¿sí? Como la que obtuvimos de acá, a partir de una ecuación diferencial de primer orden. Entonces, esto es lo importante del tema. No sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Mis, estas ecuaciones nos van a servir para muchos ejercicios, bueno, para varios ejercicios. Ajá, estos modelos, sí. Sí, ya vamos a que calcular lo que corresponda de acuerdo a la configuración del circuito. Bien, ¿más preguntas, más dudas? Creo que no, Inge. Creo que no, Miss.